días, estimados hermanos. Muy agradecido con la participación de cada uno de los hermanos que tuvieron a bien darnos la parte introductoria del seminario. Entramos en la parte medular e iniciamos el ciclo de conferencias. En esta oportunidad tengo a bien presentar al hermano Fabricio Augusto Delgadillo, el oriundo de La Paz, Bolivia. Es auditor, en lo personal, pues es un colega personal. Es vicepresidente del Centro Espírita Lazos Eternos de Bolivia, vicepresidente de la Federación Espírita Boliviana. En esta mañana iniciamos con el tema que a continuación nos expondrá nuestro hermano Fabricio Augusto Delgadillo. Hermano, bienvenido a esta plataforma virtual. Ya es todo el tiempo suyo. Muchísimas gracias. Es una inmensa alegría el poder estar junto a ustedes. A nombre de la Federación Espírita Boliviana, agradecemos profundamente por esta oportunidad de poder compartir este hecho que nos une, que es el espiritismo. Voy a pasar a compartir la presentación. Y por favor, si me pueden indicar si se llega a ver. Todo bien, hermano. Excelente. Bien, el tema que vamos a presentar el día de hoy titula El espíritu y el alma. Antes de entrar al tema, debemos definir la terminología. Y vamos a ver que en el Libro de los Espíritus, en la introducción a la doctrina, el numeral segundo, Allan Kardec hace un análisis pormenorizado al respecto de la palabra alma, porque él estaba en la completa seguridad de que el término era generalizado y que la palabra alma era utilizada de una manera diferente, de acuerdo al criterio de la persona. Es así que él menciona en la introducción. Hay otra palabra acerca de la cual también es importante ponerse de acuerdo. Y él se refiere justamente a la palabra alma, por esas divergencias que íbamos mencionando hace breves momentos. Y es entonces que Allan Kardec establece justamente en el numeral segundo que primero hay las personas que definen la palabra alma como un principio de la vida material y orgánica. Es decir, que para estas personas el alma se inicia con la vida material y muere una vez que nosotros morimos o desencarnamos. Un segundo grupo donde llama al alma como el principio de la inteligencia, como ese agente universal, el cual de cada ser sale un pedazo, es decir, que de esa inteligencia universal que podemos llamar Dios, nosotros salimos como gotas del mar y que después de un proceso de crecimiento volvemos a ese todo, perdiendo nuestra individualidad. Y un tercer grupo donde denomina alma al ser moral, un ser distinto, independiente de la materia y que conserva su individualidad después de la muerte. Es a este grupo al cual Allan Kardec, codificador de la doctrina espírita, establece que el alma es el ser inmaterial, individual, que reside en nosotros y que sobrevive al cuerpo y a la muerte. Entonces vemos claramente cómo Allan Kardec aquí llama alma a ese ser que trasciende una vez que nosotros desencarnamos, que sigue con vida, pensante, actuante. Ahora también debemos tomar
un segundo momento sobre el análisis del alma, habiéndose ya establecido esta diferencia de palabras y el término que vamos a tomar hoy como ese ser individual. Vamos a hacer referencia nuevamente al libro de los espíritus. En su capítulo 2 establece el título Encarnación de los espíritus, en ese subgrupo acerca del alma, donde la pregunta número 134, el codificador de la doctrina, consulta al mundo espiritual superior. ¿Qué es el alma? A lo cual ellos responden: un espíritu encarnado. Es decir, que en este momento nosotros somos un alma, que estamos revestidos momentáneamente de un cuerpo, y que cuando pasamos al mundo espiritual nos llamamos nuevamente espíritus. Asimismo, en la pregunta 134A, Allan Kardec consulta nuevamente: ¿qué era el alma antes de unirse al cuerpo? Y la respuesta es sencilla: un espíritu. Debemos entonces tomar en cuenta que el alma, ese ser individual, es un espíritu encarnado, y que éste se denomina de esta manera como espíritu una vez que sale del mismo cuerpo. La pregunta 134b establece Kardec: así pues, las almas y los espíritus son lo mismo. A lo cual los espíritus superiores responden que sí, que las almas no son sino los espíritus de los seres inteligentes que pueblan el mundo invisible y que además se revisten temporalmente con una envoltura carnal para purificarse e instruirse. A partir de aquí, tenemos que darnos cuenta que Allan Kardec denomina al alma como el ser inteligente. Es decir, el ser pensante, el ser actuante, y el que guarda todas las enseñanzas que vamos pasando a través de las diferentes encarnaciones. Es por eso que menciona que es esta alma que se reviste temporalmente para purificarse, para crecer, para instruirse, para amar. Entonces, consideramos aquí también que hablamos de un proceso evolutivo. Los buenos espíritus guían a Kardec al respecto de que ese proceso se lleva a través de las vidas sucesivas. Es entonces que en el libro de los médiuns también vamos a encontrar en la primera parte, titulada Nociones Preliminares, su capítulo 1, la pregunta de Allan Kardec sobre un análisis: ¿existen los espíritus? Y él demuestra de manera filosófica la existencia de estos espíritus, mencionando que la causa principal de la duda sobre la existencia de estos seres no es más que la ignorancia sobre esa verdadera naturaleza de los espíritus. Porque cuando hablamos de espíritus, mucha gente comienza a pensar en aquellos de Hollywood, en aquellos que se muestran en las películas, aquellos que no tienen una finalidad, sino es solamente el odio, la venganza. Y Allan Kardec demuestra que la existencia de estos espíritus tiene un motivo, que la existencia del alma tiene una razón, y esa razón es la del crecimiento, es la de la evolución, es la del amor, y que debe pasar por diferentes fases, crecimientos, así como los niños cuando están en la etapa primaria y van creciendo poco a poco, como se mostraba en la exposición del doctor Edwin Genaro, donde los niños de la escuelita, atendiendo a las clases,
atendiendo a los mensajes y a los consejos. Ellos que irán en ese proceso de crecimiento, un día se convertirán o se convirtieron en hombres de bien. Y es así también que los espíritus en el proceso de crecimiento van mejorándose a cada momento. Pero en esta existencia de los espíritus, Allan Kardec también recibió esa ayuda a través de diferentes hombres que estudiaron, que analizaron la existencia del espíritu. Y vamos a ver que en el libro, que es el Espiritismo, en su capítulo 2, donde establece un título, Solución a los problemas a través de la doctrina espírita, en el subgrupo acerca del alma, el numeral 108, Allan Kardec consulta al mundo espiritual, ¿cuál es la sede del alma? Y esta pregunta está en relación a que en esa época los fisiólogos, los médicos y algunos científicos establecían que el alma, al nombrarse, al poder ser inteligente, tendría que tener un lugar de residencia. Y se hicieron las autopsias, se hicieron los análisis, pensando ellos que el alma tendría un lugar específico en el cuerpo. Y los espíritus responden frente a esta pregunta a Allan Kardec. El alma no está, como generalmente se cree, localizada en una parte específica del cuerpo. Forma, junto con el periespíritu, un todo fluídico, penetrable, que se asimila por completo al cuerpo. Entonces, los buenos espíritus hablan de que el alma no está localizada en un punto específico y que hay algo denominado periespíritu. Y este periespíritu, Allan Kardec, en el libro de los espíritus, en el capítulo 1, entre las preguntas 93 a la 95, hace esta referencia, de la cual vamos a ver solamente partes principales. En la pregunta 93, donde consulta si el espíritu está propiamente dicho, está descubierto, como algunos pretenden, o rodeado por alguna sustancia. A lo que los espíritus benefactores le responden: el espíritu está envuelto de una sustancia vaporosa, y que esa sustancia vaporosa, le dicen, que todavía es muy densa para ellos, pero muy liviana para nosotros. Hablamos de una condición evolutiva. Y este periespíritu que recubre al espíritu, que lo envuelve, que lo ayuda en la comunicación con el cuerpo, lo ayuda para la comunicación, lo ayuda para la formación. Y en la pregunta 94, Allan Kardec pregunta: ¿de dónde saca el espíritu esa envoltura semimaterial? A lo cual la espiritualidad le responde: del fluido universal de cada planeta, denominándolo a esto como una sustancia semimaterial. Es decir, que este periespíritu que recubre al espíritu, que recubre al alma, toma esa forma, toma las sustancias de cada mundo. Es por eso que se denomina semimaterial, llegando el espíritu André Luis, en el libro Evolución en dos mundos, dar inclusive un peso atómico de la misma. Este periespíritu es muy importante que podamos entender, a fin de entender también el alma y el espíritu, porque vemos o hemos escuchado en alguna oportunidad al respecto de la presentación o materialización de espíritus, en el cual se ha dicho que en tal casa se ha presentado un espíritu, o muchos de nosotros, a través de la historia de nuestros familiares, que se ha visto al abuelo, al primo o al hijo, pero este ya había desencarnado. ¿Y cómo ocurre esto? Sino a través del periespíritu y de una sustancia que aportan los médiums, denominada ectoplasma. Así, en la pregunta 95, también el maestro Kardec consulta:
Si esta envoltura semimaterial presenta forma determinada y si puede ser perceptible. Y los espíritus le responden sí, presenta una forma que agrada al espíritu. Es decir, que el espíritu puede presentarse a una persona encarnada como un familiar, sea en la vista, sea en el cuerpo del abuelo o de la abuela, conforme haya sido esa reencarnación. Pero también el periespíritu, al ser maleable, al ser moldeable, lo que hace es transformarse, ya sea la necesidad del espíritu, puede ser como la presentación de una encarnación pasada u otras más atrás. Para aclarar, si un espíritu tuviese familiares aún en otro país, vamos a decir en China, y que su última reencarnación ha sido en Guatemala, este espíritu podrá presentarse en este otro país, moldeándose conforme esa reencarnación. Al respecto, nuevamente, en el libro que es el Espiritismo, en su capítulo 3, Solución a los problemas a través del alma, a través de la doctrina espírita, Allan Kardec, en el siguiente numeral, consulta: ¿el alma es creada al mismo tiempo que el cuerpo o con anterioridad a él? Y aquí tenemos que pensar de que si el alma ha sido creada con el cuerpo, estamos hablando del materialismo puro, que se terminaría esa vida una vez que nosotros desencarnáramos. Pero ¿cuál sería el objetivo de la encarnación? ¿Cuál sería el objetivo de las luchas? ¿Cuál sería el objetivo de los dolores, de los sufrimientos, de las alegrías? Si simplemente lo que pasamos en esta existencia terminaría al concluir la vida material. Y tomando este hecho, es que realiza Allan Kardec esta consulta, a lo que los buenos espíritus le responden, que con la preexistencia del alma, todo se explica. Lógica y naturalmente. Sin la preexistencia del alma, nos detenemos paso a paso. Entonces aquí Allan Kardec y los buenos espíritus, lo que nos enseñan es que el alma, el espíritu, ha existido antes del cuerpo. Y los mismos espíritus declaran de que no conocen el momento en el cual el espíritu fue creado y que éste pasó por diferentes fases hasta llegar al momento del desarrollo de la conciencia. Es decir, hasta que el espíritu obtiene su libre albedrío, obtiene la nación del pensamiento recto. Y no me refiero a la moral, sino a ese pensamiento de ideas continuas que podemos llamar propiamente inteligencia en el ser humano. Haciendo una referencia al respecto de los animales, que son un principio espiritual, que muchos detallan una inteligencia, pero no podemos denominar inteligencia como tal, toda vez de que ellos aún se llevan por el instinto, por la conservación, es decir, por el vivir, el techo, la comida, y no así el ser humano, este ser espiritual que es inteligente y que es consciente, que lucha por la superación, por el crecimiento, así como nosotros, que en estos momentos que enfrentamos cada uno luchas diferentes, tenemos pues esa razón de crecer, de evolucionar, de amar, de proteger, de conocer, de trascender. Y esta alma que somos, este espíritu que tenemos, lleva por diferentes encarnaciones acumulando existencias, acumulando conocimientos para mejorarse en cada momento.
Démonos cuenta nosotros de aquellos que han conocido el espiritismo a una edad adelantada o una edad un poco alejada de la cuna, como era el antes y el después. Esa evolución es la que nos permite el conocimiento, la que nos permite el mejoramiento, y esta se da a través de la preexistencia. Acumulamos esos conocimientos, acumulamos todas las vivencias hasta ser el espíritu que hoy somos. Asimismo, vamos a ver aquí a Sir William Crookes, quien era un químico inglés, uno de los científicos más importantes en Europa del siglo XIX, ganador del Premio Nobel de Química, reconocido por ser el inventor del tubo de rayos catódicos y además un hombre que descubrió el elemento talio y fue el primero en analizar el gas helio en laboratorio. Hacemos mención aquí a William Crookes porque él estudió el alma y el espíritu a través de una experiencia por demás interesante y maravillosa con la medium Florence Cook y el espíritu de Katie King. Como vemos en nuestras pantallas, estas fotografías que fueron tomadas por Sir William Crookes del espíritu Katie King. Un espíritu que se hacía presente, se materializaba en estas sesiones donde participaba la comunidad científica, invitada por William Crookes, el cual analizaba el área, analizaba cada lugar donde se hacían estas experimentaciones para eliminar cualquier tipo de fraude, cualquier tipo de suceso que podría contaminar el estudio que él realizaba. Y es así que durante 3 años el espíritu de Katie King se fue materializando inicialmente el brazo, después el torso, la cabeza, y poco a poco fue materializándose hasta el cuerpo entero. Lo interesante que en estas experimentaciones, Sir William Crookes tomó el peso, la altura de este espíritu, incluso pudiendo variarse estos dos aspectos a voluntad de ella misma. Conversó no solamente con William Crookes, sino con otros hombres de ciencia, los cuales se rindieron frente a estos hechos porque no encontraron otro suceso de explicación. Al pasar los 3 años, el espíritu de Katie King se despidió de esa comunidad con la cual había compartido, haciendo aparecer unas flores, una planta a la vista de todos, y ella desapareciendo lentamente desde los pies hasta la cabeza. Todos estos hechos quedaron datados por William Crookes, escritos, y a los cuales él hacía una referencia de que tarde o temprano el mundo tendrá que darse cuenta de que aquellas cosas que llaman inmateriales, es decir, los espíritus, existen y preexisten y que se comunican con nosotros y que a través de personas dotadas con aspectos especiales, llamaba él, pueden comunicarse. Entonces, aquí denominamos de que estos espíritus pueden venir y dar cuenta de su existencia, como lo han hecho con Allan Kardec y otros hombres de ciencia, como nosotros hemos tenido la oportunidad de ver en las sesiones espíritas, las sesiones de ayuda que se ofrece a aquellos espíritus sufrientes, como aquellos que hemos podido leer en los libros de Chico Xavier, considerado como la antena espiritual más grande en los últimos 7 siglos.
y como nuestro querido y amado Divaldo Franco, el cual nos trae a través de las voces de los espíritus, libros que nos enseñan, que nos llenan el alma y que nos dan el conocimiento y la seguridad de la existencia del mundo espiritual. También vamos a dar cuenta de el doctor Brian Weiss, médico, un psiquiatra americano, conocido por las célebres terapias que realiza a través de la hipnosis. El doctor Brian Weiss, en una oportunidad, se encontraba atendiendo a una paciente de nombre Catherine, que traía muchas dificultades de su vida, miedos, dolores, y que el doctor Brian Weiss trataba a través de la hipnosis. En una oportunidad, cuando inducía a Catherine hacia la vida intrauterina para descubrir acerca de sus miedos, Catherine le dijo que que tenía otro nombre, que se encontraba en Egipto, 18 siglos antes de esa encarnación. El doctor Brian Weiss no entendía lo que estaba pasando inicialmente y siguió preguntando: ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cómo vistes? Y es así que Catherine le daba diferentes tópicos de su existencia. Es entonces que el doctor Brian Weiss se dio cuenta que estaba frente a un hecho de vidas pasadas. Es decir, de que el espíritu de Catherine había vivido en otra época, con otro cuerpo, con otra forma, con otro pensamiento. Sin embargo, este espíritu se encontraba hoy frente a ella. Después de un tiempo, en estas sesiones, el doctor Brian Weiss, que iba anotando cada suceso, tuvo una comunicación con un espíritu que no era el de Catherine. Había ultrapasado el hecho de las vidas pasadas. Y este espíritu le dijo que era un guardián de esta paciente, de Catherine, que la cuidaba y la ayudaba. Entonces, el doctor Brian Weiss se dio cuenta de que no era solamente lo que existía, la reencarnación, es que este espíritu podía volver al cuerpo, sino que había otras inteligencias, más sabias o menos sabias, y que podían comunicarse para hablarnos al respecto de la existencia del mundo espiritual. También podemos mencionar dentro de estos estudios que se han hecho referente al alma, al espíritu y a la reencarnación, al doctor Ian Stevenson, un doctor en medicina, profesor universitario de psiquiatría, el cual fue jefe de la División de Estudios de Percepción en la Universidad de Virginia, donde se investigaban fenómenos paranormales. El doctor Ian Stevenson, por más de 30 años, dedicó su vida a viajar por diferentes países de nuestro mundo para conocer al respecto de ciertos datos que daban cuenta de reencarnación, es decir, de la preexistencia del espíritu. Y es así que el doctor Ian Stevenson analizó más de 3,000 casos, sobre todo de niños que se encontraban entre los 7 hasta los 12 años, los cuales decían: yo no me llamo fulano, me llamo de esta manera y vivo en tal país, y que en este lugar encuentro mi esposa, mis hijos, mis hermanos, dando ellos datos precisos y exactos de aquello que estaba pasando. El doctor Ian Stevenson aseguraba de que el alma existía más allá de esta existencia y que esta alma
a través de las diferentes reencarnaciones, iba acumulando conocimientos, sentimientos, muchos de ellos que traía a la nueva vida, sentimientos de dolor, sentimientos de odio. Muchos de estos casos que analizó el doctor Ian Stevenson, pudo ver de que a esos sentimientos que todavía el ser no había trabajado, que no había solucionado, se reflejaban en el cuerpo. Y tuvo una oportunidad en la cual conoció a un muchacho japonés que tenía a la altura de la rodilla una hendidura en la piel que parecía una amputación de la pierna. Sin embargo, la pierna continuaba en toda su extensión. Y en una sesión de hipnosis que también realizó el doctor Ian Stevenson, este muchachito le contó que en una vida pasada era un soldado alemán y que había desencarnado en la Segunda Guerra Mundial, producto de una granada, y que en esa explosión había perdido la pierna. Más de eso, el espíritu no le relataba más. Pero el doctor Ian Stevenson aquí habla de esa reencarnación, de esa preexistencia, de que cada uno de nosotros, espíritus inmortales, atravesamos para crecer. Y es a través de estos 3.000 estudios que realizó el doctor Ian Stevenson y que fue descartando muchos de ellos a nivel científico, es que saca un libro titulado 20 casos que hacen pensar en la reencarnación. De esta manera, el doctor Ian Stevenson demuestra también de manera científica, así como el doctor Brian Weiss, la existencia del espíritu, del alma, así como lo mencionaba el codificador de la doctrina espírita, Allan Kardec, que sobrevive a la parte material y que conserva la inteligencia y que conserva los recuerdos y que poco a poco va cruzando por diferentes cuerpos, por diferente evolución y por diferente sensación, a fin de mejorarse moralmente. Más cerca vamos a mencionar al doctor Eben Alexander, un neurocirujano académico, el cual los últimos 25 años trabajó en el Hospital Brigham and Women's y también en el Children's Hospital, y fue catedrático en la Universidad de Harvard. Un hombre materialista, un hombre que no creía en la existencia del mundo espiritual y que era una autoridad en el estudio del cerebro. Pero el doctor Eben Alexander, en un momento de su vida, tuvo una enfermedad, una meningitis bacteriana en el 2008, el cual lo dejó en coma por una semana. Toda la familia se sintió compungida porque el diagnóstico médico de aquellos de sus colegas de la universidad más prestigiosa, Harvard, decían de que el doctor Eben Alexander no iba a despertar y que si por algún azar del destino lo hiciera, volvería como un vegetal, con daños profundos al cerebro, porque la meningitis bacteriana causa grandes destrozos. Sin embargo, al 7º día de estar en coma, el doctor Eben Alexander despertó. A su lado se encontraba una enfermera que lo cuidaba, que estaba tomando sus signos vitales. Y de pronto, el doctor Alexander le tomó la mano y le dijo: he vuelto. La mujer se sintió espantada, reaccionó y llamó inmediatamente a los médicos. El doctor Eben Alexander se sentó y les dijo: he ido
a un mundo espiritual. No he muerto. Yo vi que en el momento en que caía, mi espíritu salió del cuerpo. Me vi por encima. Vi a mis familiares que trataban de socorrerme y yo no entendía qué pasaba. Entonces escuché un sonido, una especie de om, decía él. Y de pronto comencé a hacer un viaje sin voluntad. Y escuchaba gritos, escuchaba gemidos. Y de pronto vi un grupo de personas con velas que oraban. Y no entendía qué estaba pasando conmigo. Y llegué a un lugar donde todo me parecía paz, donde sentía calidez, sentía amor, pero no estaba vivo. Y yo pensaba, cuenta el doctor Ivan Alexander, que esto no podía estar sucediendo porque yo conocía perfectamente la función del cerebro y que esto podía ser producto de la anoxia. Y en esos diálogos con él mismo, él se establecía. No puede ser porque esté pasando esto por la falta del cerebro, porque muchos de mis pacientes pasaron lo mismo, tenía las dudas. Sin embargo, él estaba adelante de este hecho, donde demostraba la existencia del mundo espiritual, la existencia del alma y del cuerpo, y además le llamaba la atención estos sonidos, estos gemidos, estos dolores, que daban cuenta al respecto del sufrimiento de los espíritus. Es así que el doctor Ivan Alexander saca un libro titulado La prueba del cielo, un viaje de un neurocirujano a la vida después de la vida. Sus compañeros, sus colegas, sus amigos de Harvard se burlaron. Hablaron de que él había vuelto con daño cerebral. Y el doctor Ivan Alexander les respondía: nunca estuve mejor ni más consciente de esta realidad. Porque el espíritu existe, narra él en este libro maravilloso, el cual fue denominado como un bestseller según el New York Times. El doctor Ivan Alexander, ahora que dejó de trabajar en Harvard, porque sus colegas, sus amigos, dejaron que él saliera porque no concordaban con sus ideas, no concordaban con este nuevo pensamiento y sentimiento y vivencia que él había tenido. Démonos cuenta todos nosotros de que aquello que Allan Kardec, a través de todo este estudio metodológico que realizó desde 1857 con el Libro de los Espíritus hasta 1868 con la Génesis, hombres, mujeres, han podido vivenciarlo. Si bien no han conocido la doctrina espírita, han vivido aquello que los espíritus superiores nos han enseñado y nos siguen enseñando a través de la codificación espírita. Entonces, vemos aquí de que el mundo espiritual existe, de que el espíritu existe, que piensa, que siente y que habla. Y vamos a tomar aquí un tercer momento respecto a esos objetivos que tiene que cumplir el espíritu. Porque si ya hemos quedado de acuerdo de que éste existe, preexiste, de que piensa, pero ¿cuál es el objetivo de su existencia? ¿Para qué está? Y es que en ese objetivo de la encarnación, en el Libro de los Espíritus, en su capítulo 2, titulado La encarnación de los espíritus, objetivos de la encarnación, Allan Kardec consulta el plano espiritual en el numeral 132. ¿Cuál es el objetivo de la encarnación de los espíritus? A lo que ellos le responden: Dios le impone con el objetivo de hacerlos llegar a la perfección. Es decir,
que este espíritu vuelve a tomar la envoltura carnal, una encarnación con el objetivo de mejorarse. ¿Pero cómo mejorarse? A través de las diferentes vidas, a través de la reencarnación, conociéndose, luchando y quitando las imperfecciones morales que todos tenemos y que estamos en la necesidad de corregir. ¿Por qué? Porque estas imperfecciones morales son las que detienen nuestro proceso o estancan nuestro proceso de crecimiento. El sentimiento del odio, que tanto daño hace a la humanidad. La falta de caridad, que detiene a muchos hombres en la ayuda de los unos a los otros. Pero comprendemos poco a poco, porque en una existencia podemos sufrir grandes dolores y ahí tener la necesidad de ese aprendizaje, para en una siguiente existencia ya no encontrarnos más con esos dolores. Y aquí recuerdo en una oportunidad en la que Raúl Teixeira, médium y orador espírita, nos comentó en una oportunidad una de sus vivencias, en las cuales él salía de la universidad, él es catedrático de física, en Brasil, y salía con sus colegas para el almuerzo. Entraron a un restaurante, pidieron la comida, y fueron llegando los platos, muy apetitosos, decía Raúl. Y en ese momento, al mirar por la ventana del restaurante, al frente, vio a una mujer que sacaba alimento del basurero. Y Raúl asintió la cabeza, la bajó, porque sintió ese dolor profundo de que en ese momento él se encontraba compartiendo una comida exquisita, y ahí afuera tenía uno de sus hermanos sufriendo. Sus amigos le preguntaron: Raúl, ¿no tienes hambre? Y él dijo: no tengo mucha hambre. Se hizo presente para él su espíritu guía, Camilo, y le dijo: Raúl, ¿tú ves esa mujer del frente? Y él le dijo: sí, en esa comunicación silenciosa, mente a mente. Y su espíritu guía le mostró una estatua que se encontraba a la derecha de Raúl y le dijo: ¿ves ese monumento, esa estatua? Le dijo: sí, corresponde al senador fulano de tal, un hombre de riqueza, un hombre influyente, y que muy poco al final logró junto a sus objetivos de bienestar en esta reencarnación. Y que a la falta de lucha, él tuvo que volver a reencarnar y volver como esta mujer que hoy se encuentra en esas necesidades tan grandes, con el objetivo de aprender de que aquello que tenemos debemos utilizarlo para el bien. Entonces vamos a ver aquí cómo los espíritus se perfeccionan poco a poco y que ante el fracaso de esas luchas tenemos la necesidad de volver para seguir aprendiendo, no como un castigo, sino como la mejor forma de entender la voluntad de Dios. Es decir, que es esa reencarnación la que nos permite perfeccionarnos como seres espirituales, como seres humanos, para ser más amigos, más caritativos, más humanos, más hermanos, y que vamos enfrentando muchas veces, como habían dicho algunos, con dificultad, pero nosotros debemos enfrentarla también con alegría, pese a los dolores, porque cuánta alegría debe darnos el saber de que somos espíritus inmortales y que cada vez volvemos para perfeccionarnos. Esta reencarnación que en la pregunta 166 Allan Kardec menciona cómo puede acabar de purificarse el alma que no alcanzó la perfección durante la vida. Y los espíritus le dicen: sufriendo una nueva existencia. Sufriendo
se refiere al hecho de que tenemos que pasar por diferentes pruebas, dolores, pero que tenemos que llegar a comprenderlos y no detenernos frente a ellos para caer en esa oscuridad de dolor. Y vemos en este gráfico sugestivo cómo vamos pasando por diferentes reencarnaciones, seamos hombres, seamos mujeres, seamos guerreros, seamos sacerdotes, pero llegar hasta un momento donde la conciencia, donde el espíritu puede iluminarse, dejando atrás los dolores que pasamos, los odios, entre muchos de ellos. También en la pregunta 166A, el codificador consulta el plano espiritual. ¿Cómo lleva a cabo el alma esa nueva existencia? Mediante la transformación como espíritu, a lo que le responden. El alma, al purificarse, sufre sin duda una transformación. No obstante, para eso necesita la prueba de la vida corporal. Y esa transformación es la transformación moral. Es la transformación que cada uno de nosotros debe llevar adelante, perfeccionándonos, como hemos hablado, para ser mejores a cada momento, sin importar las luchas, los dolores y las angustias, y más aún en este tiempo de pandemia, donde todos nosotros somos probados, sea por la parte material, sea por la parte espiritual, porque cuántos de nosotros hemos tenido nuestros familiares, nuestros amigos que han desencarnado, y encontramos aquí esa sabia decisión de Dios que nos lleva a entender que todo lo que pasa es a través de su voluntad y por la mejora y entendimiento de nosotros para ser seres superiores, para transformarnos en amor. En el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 2, titulado Mi reino no es de este mundo, el numeral 5, Allan Kardec, en este título punto de vista, menciona que la idea de esta evolución, de este perfeccionamiento, debe tener una idea clara, una idea precisa, para que pueda transformarnos y podamos entender la vida futura. Y que este entendimiento nos otorga una fe inquebrantable, que esta fe nos habla sobre el porvenir, y que tiene inmensas consecuencias sobre nosotros mismos y en nuestra moralización, en nuestro cambio, y que este punto de vista es el cual, desde el cual nosotros tenemos que observar la vida terrenal y la vida hacia el futuro. Lo que nos quiere explicar Allan Kardec y el mundo espiritual es que todos nosotros debemos tener esa fe inquebrantable, esa fe en la cual podamos cuestionar